El ser humano del planeta Tierra es un producto fabricado por seres inteligentes que poblaban el universo o parte del mismo mucho antes de nuestra existencia. Estos seres nos han puesto en el planeta que hoy habitamos y siguen controlando de cerca nuestra evolución. Nunca han dejado de encauzar sutilmente el curso de nuestra historia. El vuelo del Fénix los invita a un nuevo video al que titularemos Gigantes en la Tierra. Los Paiutes, una tribu de indios norteamericanos de Nevada, Utah y Arizona, le contaron a los primeros colonos sobre las batallas de sus ancestros con una belicosa raza de gigantes blancos, de pelo rojo. Según los Paiutes, los gigantes ya estaban viviendo en el área cuando ellos llegaron y se los bautizó como Siteca, que significa los comedores de tule, planta fibrosa con las cuales tejían balsas para recorrer el lago Laontan. Según estos relatos, los gigantes eran de una altura superior a los 3 metros y lo suficientemente crueles como para comer a sus adversarios. La mayoría de los Paiutes logró arrinconar a los gigantes en una cueva, lugar donde fueron asfixiados al encender fuego y sellar la entrada. Más tarde un sismo derribó la caverna y allí quedaron los restos de los pocos gigantes muertos. Miles de años más tarde la cueva fue redescubierta y se halló gran cantidad de guano de murciélago, el cual se convierte en salitre, gran ingrediente de la pólvora, razón por lo cual la cueva fue explotada en 1911 por una empresa recuperadora de guano. Al progresar la operación minera, se fueron encontrando esqueletos y fósiles, pero los arqueólogos fueron informados de los hallazgos mucho tiempo después que muchos de los utensilios y huesos hallados habían sido ya destruidos. Se pudieron recuperar más de 10.000 artefactos desenterrados, incluyendo los esqueletos de 2 gigantes pelirrojos, una hembra de 6 metros de altura y un hombre de 3 metros. Muchos de los artefactos pueden verse en el pequeño Museo de Historia Natural localizado en Winnemucca, Nevada. Entre los miles de artefactos recuperados de este sitio de un pueblo desconocido figura una piedra con forma de rosquilla con exactamente 365 muescas talladas a lo largo de su borde exterior y 52 muescas correspondientes a lo largo del interior. No todo queda allí. En febrero y junio de 1931, 2 esqueletos de gran tamaño fueron encontrados en el lecho del lago seco de Humboldt, cerca de Lovelock, Nevada. Uno de los esqueletos, que medía increíbles 8 metros de altura, fue más tarde descrito como habiendo sido envuelto en forma similar a las momias egipcias. El segundo esqueleto era más chico pero no menos impresionante, con aproximadamente 3 metros de altura. En mayo de 1912 un equipo de arqueólogos del Beloit College en los Estados Unidos, en una excavación realizada en el lago de Lavin en Wisconsin, trajo a la vida a más de 200 montículos, pero lo que sorprendió fue el descubrimiento de 18 esqueletos de tamaño enorme y cráneos alargados. Los esqueletos eran realmente gigantescos y, aunque tenían rasgos humanos, no podían pertenecer a los seres humanos normales. La noticia tuvo un gran eco y causó un gran revuelo, tanto es así que el New York Times informó de la noticia en sus páginas, de la siguiente manera. El descubrimiento de varios esqueletos humanos mientras se excavaba una colina en el lago de Lavin indica que una raza de hombres hasta ahora desconocida alguna vez habitó en el sur de Wisconsin. Las cabezas, presumiblemente de estos hombres, son mucho más grandes que las cabezas de cualquier raza que habita América hoy en día. El cráneo parece estirarse hacia atrás inmediatamente encima de las cuencas de los ojos y los huesos de la nariz sobresalen muy por encima de los pómulos. Las mandíbulas parecen ser largo y puntiagudos. Ver. New York Times, 1912. Años más tarde, en 1868, el día de Navidad, surge otra noticia de gigantes. Algunos trabajadores de la compañía St. Rapid Water Power se dedicaban a las excavaciones para la construcción de una represa para generar energía hidroeléctrica a lo largo del río Mississippi. Durante el trabajo, los trabajadores desenterraron los restos de un esqueleto humano incrustado en una gigantesca roca de granito. Nuevamente se hizo eco el editorial del New York Times. La tumba era de unos 6 metros de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Los restos del humano gigante están completamente petrificados.
La cabeza es masiva, las medidas de 80 centímetros de circunferencia, pero con una frente muy baja, y muy plana en la parte superior. La altura total del misterioso individuo es de unos 3 metros con 40 centímetros. Ver New York Times, 1868. El 8 de septiembre de 1871, el New York Times una vez más, informa la noticia de otros esqueletos gigantes descubiertos durante los trabajos de excavación en Petersburg, Virginia. Los trabajadores que participan en los trabajos de la vía férrea, se encontraron con una tumba que contenía los esqueletos de los que se cree fueron los nativos americanos de una época pasada y una raza humana perdida y olvidada. Los cuerpos exhumados eran de formación extraña y notable. El fémur es mucho más largo que el de los individuos humanos normales, la estatura del cuerpo es, probablemente, tan grande como de 2,5 metros y 3 metros. Ver New York Times, 1871. El 10 de agosto de 1880, el artículo del mismo diario menciona la información de la Harrisburg Penn Telegraph, en el que muestra un extracto de un informe preparado el 24 de mayo 1798 por el juez Atle siguiendo un extraño descubrimiento. Dice así: y estando en Hanover en compañía del jefe McKean, el juez Bryan, Mr. Bird, y otros caballeros respetables, nos fuimos a la propiedad del señor Ness. Allí nos mostraron un lugar cerca de su casa donde hace varios años se encontraron 2 esqueletos humanos. Los esqueletos tenían alrededor de 2,5 metros de largo. Ver New York Times, 1880. El 25 de mayo de 1882, el New York Times informa la noticia de otro descubrimiento increíble en St. Paul, Minnesota. Un esqueleto de dimensiones heroicas y forma singular fue descubierta durante la excavación de una colina en el Valle del Río Rojo. El cráneo en cuestión era el único perfecto, y cerca de él se encontraron algunos huesos del cuerpo anormalmente grandes. El hombre que lo llevó era, evidentemente, un gigante. Ver New York Times, 1882. El 20 de diciembre de 1897, otra vez informa el primer descubrimiento de los gigantes que tuvieron lugar en Wisconsin, cerca de Maple Creek. Se descubrieron 3 colinas funerarias, una de las cuales estaba abierta, dejando al descubierto el misterioso contenido: el esqueleto de un hombre enorme. La estatura del ser era de más de 3 metros, y en casi perfecto estado de conservación. El 11 de febrero de 1902 se muestra la noticia de una expedición arqueológica en un sitio en Nuevo México, donde se encontraron algunos esqueletos humanos gigantes. Debido al descubrimiento de los restos de una raza de gigantes en Guadalupe, anticuarios y arqueólogos están preparando una expedición para explorar la región. Esta determinación se basa en la emoción que existe entre la gente de un ámbito del país cerca de Mesa Rico, a unos 200 kilómetros al sureste de Las Vegas, donde se ha descubierto un antiguo cementerio que ha dado esqueletos de enormes dimensiones. Luisiana Quintana, en cuyo rancho se encuentra el lote del antiguo cementerio, descubrió 2 piedras que llevaban curiosas inscripciones, y debajo de ellos fueron encontrados en las excavaciones de poca profundidad los huesos de un armazón que no podría haber sido de menos de 3,6 metros de longitud. Los hombres que abrieron la tumba dicen que el antebrazo era de 1,2 metros de largo y que una mandíbula muy bien conservada de los dientes inferiores iban desde el tamaño de una nuez de nogal a la de la más grande nuez en tamaño. Quintana, quien ha descubierto muchos otros lugares de enterramiento, expresa la opinión de que tal vez se encuentren miles de esqueletos de una raza de gigantes hace mucho tiempo extinta. Esta suposición se basa en las tradiciones transmitidas desde principios de la invasión española que han detallado el conocimiento de la existencia de una raza de gigantes que habitaron las llanuras de lo que hoy es el este de Nuevo México. Leyendas de los indios y los tallados también en la misma sección indican la existencia de tal raza. Ver New York Times, 1902. Se encontraron seres que estaban bajo la superficie de la tierra, abajo de las montañas, con sepulturas. En túmulos indios, en la zona de Ohio, se encontraban seres en estado de hibernación, los llamaban seres éxtasis. Se había utilizado una tecnología que se encontraba en un tiempo anterior, a partir de lo que llamaron raza constructora antigua.
Y esta tecnología puso a los seres en éxtasis, como si estuvieran congelados. Pero cambiaron la forma en que experimentaban el tiempo, probablemente fueron a dormir por unos 20 minutos, y pasarían unos 30.000 años aproximadamente. Esta tecnología constructora antigua es algo avanzado tecnológicamente, considerando los relatos de la mayoría de los extraterrestres de cuarta y quinta densidad con los que se ha estado tratando. Algunos de estos seres quieren tener en sus manos esta tecnología. Es tecnología multidimensional, y era básicamente magia para nosotros, incluso en el siglo XX. Se ha descubierto cómo darle uso, por allá por la década del 1800, donde iban los grupos Illuminati o los grupos de la élite, una especie de gruta o una cueva subterránea. Se elevaba cerca de 27 metros y estaba cubierta, la habían revestido con algún tipo de material de tono muy oscuro. Había una escritura antigua que se encontraba en el interior, además de unas huellas de manos en la pared, y 3 sarcófagos en una especie de Y en el suelo. En el medio había algo como una caja, de casi unos 4 metros, suspendida. Como una matriz de cristal azul brillante con una tela de araña que lo conectaba a las 4 esquinas, suspendiéndolo. Y esto creaba un pozo temporal, o burbuja atemporal. Al mirar hacia el interior, se podía ver a seres muy altos o seres humanos gigantes muy grandes con barbas rojizas. Al exterior del sarcófago, se encontraban frascos y elementos que tenían comida o algo para beber. En las paredes se podía observar petroglifos, en este lugar se encontraba una roca en donde las personas asistentes dejaban registros, en ella puede observar el nombre de Abraham Lincoln. En las cataratas del Niágara dio un discurso, y dijo que los gigantes habían estado justo antes que nosotros y habían caminado en esta misma tierra. Dijo lo siguiente: los ojos de esa especie extinta de gigante, cuyos huesos llenan los montículos de América, han mirado las cataratas como nuestros ojos lo hacen ahora. Abraham Lincoln. Finalmente, debieron preservar la integridad del lugar, y tuvieron que cerrarlo. Debido a que las personas que lo visitaban estaban comenzando a destruir los petroglifos. Todo el grupo élite que estaban yendo al lugar, hacían una especie de peregrinación para ver a estos gigantes, creando una especie de mito como una parte de su religión, como sus dioses. Continuando en la ruta de investigación de los registros del tiempo, el vuelo del Fénix se despide, hasta una nueva versión investigativa. Comparte el mensaje.